Un millonario incógnito pidió un bistec y recibió una nota devastadora en plena madrugada. La noche era oscura y silenciosa. La luna, como un vigilante frío, iluminaba la elegante terraza de un lujoso restaurante en el corazón de la ciudad. Todo parecía normal, pero el aire estaba cargado de una tensión extraña, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Los murmullos de las mesas cercanas eran un eco lejano, casi irreales, hasta que un hombre, robusto y disfrazado de normalidad, alzó la mano para llamar al camarero. Nadie sabía su nombre. Nadie sabía de dónde venía. Pero su presencia era como un imán, atraía miradas curiosas. Cuando el hombre pidió su bistec, un chispazo de energía recorrió el establecimiento. Era algo más que un simple pedido. Era como si todos en el lugar supieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Su mirada, fija y desafiante, hablaba de secretos ocultos y decisiones que cambian vidas. ¿Qué llevaba en su mente? Justo al momento en que el camarero servía el plato humeante, un crujido resonó en la habitación. Algo había caído al suelo. Todos giraron la cabeza. En la mesa del millonario, una pequeña nota se deslizaba por el borde, tan ligera como una pluma, aterrizando con un suave golpe. El silencio se apoderó del lugar. La nota parecía brillar con un misterio propio. Los rostros de los comensales se llenaron de expectación. Era un momento que destilaba curiosidad como un buen vino, pero también, miedo. ¿Qué mensaje llevaba esa nota? Un escalofrío recorrió la espalda del camarero cuando el millonario la levantó con dedos temblorosos. Un cuchillo en la garganta, el corazón de todos latía con fuerza. ¿Contensarían sus ojos al leerlo? O peor aún, ¿nos revelaría su contenido un futuro oscuro? El ambiente se tornó helado. Algo en esa nota se sentía incorrecto, como un mal presagio. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El millonario empezó a leer en voz baja, pero sus labios apenas se movían. La fijeza de su mirada, la palidez de su rostro, todo indicaba que la nota contenía más que simples palabras. Era como si las letras bailaran ante sus ojos, llenas de un terror palpable. El murmullo entre la multitud apenas se contenía, murmullos de incredulidad llenaban el aire. Algunos incluso comenzaron a sacar sus teléfonos, la ansiedad se extendía como un virus. La nota cayó de sus manos al suelo, y un grito ahogado salió de los labios de alguien en primera fila. Lo que se estaba revelando era más que un mensaje, era un llamado a la acción, un aviso cuya gravedad parecía oscurecer el ambiente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuál era el mensaje que tenía el poder de cambiarlo todo? La atmósfera, antes vibrante, era ahora una pesada cortina de tensión. Las miradas se entrelazaban en un juego de sospecha, miedo y fascinación. El restaurante, que antes era un mero escenario de lujo, se había convertido en el centro de un misterio oscuro. Justo antes de que la tensión explotara, las luces parpadearon. ¿Qué más se ocultaba tras esas paredes adineradas? ¿Qué secretos esperarían ser descubiertos? El silencio que se había apoderado del restaurante fue interrumpido por el sonido de cristal quebrándose. Un cliente, en su intento de capturar el momento con su teléfono, había dejado caer su copa al suelo. El estruendo sirvió como un sacudón, despertando a los comensales de su letargo tenso. Miradas incrédulas se cruzaron mientras el millonario, aún pálido, trataba de recomponer su mente. Las palabras de la nota retumbaban en su cabeza como un eco de una advertencia no pronunciada. De repente, el ambiente se tornó cada vez más pesado. Un grupo de personas empezó a murmurar, su curiosidad se transformó en un susurro amenazante. ¿Qué decía? ¿Qué había en esa nota?
La atmósfera, que un momento antes parecía un sencillo encuentro, ahora se había vuelto un torbellino de especulaciones. El millonario, incapaz de ignorar el pequeño tumulto a su alrededor, tomó una decisión. Con voz temblorosa, se puso de pie y dijo, lo que leí no son palabras vacías, es un aviso. Debo irme. En su rostro había una mezcla de determinación y culpa, los ojos se afilaron de nostalgia. Alguien en la mesa de al lado soltó un "no puedes irte ahora", que resonó como un calabozo de desesperación. El camarero, aún agazapado entre los murmullos, sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿De qué habla?, se atrevió a preguntar. El millonario lo miró fijamente. No es un juego, amigo. Me han dejado un mensaje que puede cambiarlo todo y no solo para mí. La tensión alcanzó su cúspide cuando el hombre, con un giro abrupto, comenzó a caminar hacia la salida. El rostro de los comensales se tornó una mezcla de horror y fascinación. Un grupo de ellos ahora se levantó de sus asientos, como si el instinto de supervivencia les instara a seguirlo, a descubrir el porqué de su repentina fuga. Cada paso del millonario resonaba como un tambor en un ritual oscuro. De pronto, un hombre con aspecto agotado, oculto en las sombras del restaurante, alzó la voz. Espera. No te vayas. La nota realmente no sabes lo que has hecho. Su advertencia, cargada de un peso ineludible, hizo que todos en la sala contuvieran el aliento. El millonario se detuvo. El aire se volvió espeso mientras se volvía hacia el desconocido, su mirada era un torbellino. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué más hay en esta locura? El rostro del extraño era un mapa de fatiga y ansiedad, como si llevara una carga milenaria en sus hombros, mientras con un tono grave decía, sé más de lo que imaginas y estoy aquí para salvarte. La multitud observaba, entre asombrada y aterrorizada, cada instante se sentía como un parpadeo de una verdad oscura. Una conexión inesperada comenzaba a formarse entre el millonario y el desconocido, como un hilo del destino tejido al azar. El camarero comprendió que todo iba más allá de un simple encuentro en un restaurante. El protocolar aire de la opulencia se tornó en un escenario de caos. Dímelo, ¿qué riesgo corre mi vida?, preguntó el millonario, mientras que la inquietud se dibujaba en sus rasgos. La respuesta que recibiría cambiaría no solo el curso de esa noche, sino el destino de todos los presentes, y en ese instante, una explosión de luces llenó el lugar. Un estruendo ensordecedor resonó y las puertas de emergencia se abrieron de golpe. El pánico se desató. ¿Qué está pasando?, gritó alguien en la multitud, mientras la figura del millonario se desdibujaba entre sombras afligidas. La última palabra de aquel desconocido se perdió en el tumulto. Esto apenas comienza, la pregunta seguía flotando en el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué secretos aún estaban por descubrirse? El restaurante se convirtió en un caos digno de un filme de acción. Las risas y las charlas se transformaron en gritos de terror y confusión mientras los clientes buscaban desesperadamente una salida. El millonario, aún paralizado por la realidad que lo rodeaba, sintió como el corazón le latía desbocado. ¿Qué significaba realmente esa nota? Porque su vida estaba en peligro, de un manotazo, empujó a la multitud y se adentró entre mesas volcadas y copas rotas. Su mente corría tan rápido como sus piernas, aunque sabía que escapar solamente no sería suficiente. Tenía que encontrar respuestas. El misterioso hombre que lo había advertido había desaparecido en la confusión. El millonario se mofaba de sí mismo por no haberle hecho más preguntas. Una voz conocida lo llamó. Era la de su asistente, Andrea, que había entrado justo antes que la tormenta. Por aquí, gritó, mientras en su rostro una mezcla de pánico e incredulidad se hacían evidentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se acercó a él. No entiendo qué está pasando. Recibí un mensaje, tus datos están en peligro. Estamos siendo vigilados. Limpiándose el sudor de la frente, el millonario le lanzó una mirada intensa. ¿Quién nos vigila? ¿Qué saben de mí? Todo, pero no tengo tiempo para explicarte. Vamos hacia la cocina. Podremos escapar por allí, le dijo Andrea, tirando de su brazo con fuerza. Se adentraron a la cocina, el aire caliente les acariciaba la piel mientras las ollas chirriaban en el fuego. Los gritos en el comedor se apagaban poco a poco,
como el ecosistema de un árbol que se va secando. Justo cuando pensaron que habían encontrado un resquicio de seguridad, el sonido de pasos resonó detrás de ellos. Andrea tensó los músculos. «Hay alguien ahí», murmuró ella apenas audiblemente. Con el corazón en la garganta, ambos se acercaron al pasillo trasero, donde tenían acceso a la salida de servicio. «Rápido. No podemos quedarnos aquí», exclamó él, pero en ese instante, la luz de las neveras parpadeó en un momento de tensión. La figura del hombre que había advertido al millonario apareció. La luz reflejó su rostro y mostró el terror en sus ojos. «¿Qué hiciste?», le preguntó el desconocido en un susurro casi inaudible. Su mirada recorrió la cocina, buscando algún indicio de amenazas inminentes. «No es seguro aquí. Tienen más ojos de los que te imaginas». «¿Quiénes son ellos?», exigió el millonario, con un nudo en la garganta. Antes de que el hombre pudiera responder, un estruendo resonó en el comedor, seguido de un grito desgarrador. La adrenalina azotó al millonario, el pánico empezaba a cogerlo de la mano. «Debemos salir. Ya». Andrea lo empujó hacia la salida, y la figura del extraño se quedó detrás, como una sombra inquietante. Cuando atravesaron la puerta de servicio, el aire frío de la noche los envolvió, pero la sensación de libertad que pudiera ofrecerles se esfumó de inmediato. En el lado contrario de la calle, una camioneta negra esperaba, momentáneamente iluminada por las luces de un automóvil. «Suban, rápido», gritó un hombre al volante con una mueca de preocupación en su rostro. El millonario dudó. «¿Quién es usted?» «Un amigo que vende tiempo, no preguntas». «Ahora». Antes de que pudiera deliberar, Andrea lo jaló hacia la camioneta. La puerta se cerró de un golpe, y en un instante se sintió a salvo, pero con el nudo de la incertidumbre apretado en su pecho. El motor rugió, y el vehículo arrancó a toda prisa. El hombre que los había seguido escaló la montaña de caos para buscarles, pero ya éramos demasiado veloces. «¿Por qué no me dijiste que sabía sobre la nota?», el millonario exigió, fijando la mirada en Andrea. «Porque ni yo lo sabía», respondió ella con un hilo de voz. «Pero eso no es el final. Hay algo más, algo que podría destruir todo lo que has construido». Las palabras de Andrea se colaron en su mente como un veneno. El miedo renació en su pecho, y su cabeza se llenó de preguntas. ¿Qué era lo que habían desatado? ¿Qué secretos estaban por revelarse? Mientras las luces de la villa se desvanecían a su alrededor, una nueva sensación se apoderó de él, el verdadero peligro apenas comenzaba. La incertidumbre, como una sombra letal, lo seguía de cerca. Y en ese momento, el celular del millonario vibró. Una notificación. Un mensaje. «Estás en peligro. Regresa antes de que sea tarde». Con el corazón acelerado, miró a Andrea, las palabras se estancaron en su garganta. ¿Qué decisión tomarían ahora? La camioneta giró en una esquina, dejando atrás el eco de sirenas y gritos. El millonario cerró los ojos, intentando calmar el torrente de pensamientos que golpeaban su mente como olas descontroladas. No podía dejar que el miedo lo consumiera, pero saber que alguien estaba tras de él indudablemente lo aterró. «¿Vamos a hacer algo al respecto?», preguntó Andrea, sus ojos reflejando la preocupación que habitaba en ambos. La voz de la asistente era firme, casi desafiante, pero temblaba bajo la presión del pánico. «No podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿verdad?». El hombre al volante, que aún no se había presentado, mantuvo su mirada fija en la carretera. Su rostro estaba delineado en sombras que la luz de la luna apenas lograba iluminar. «No pueden hacer nada ahora. Deben esperar», dijo, su tono grave provocando un escalofrío. «¿Y si hay otra emboscada? ¿Qué más puede suceder?». El millonario sentía que la rabia se acumulaba en su pecho, junto con el terror. «Te exijo que me hables ya. ¿Quién eres y por qué me estás ayudando?». «Me llamo Luis», respondió el conductor, sin apartar la vista del camino. «Soy alguien que tiene interés en mantenerte vivo, aunque no entiendo del todo por qué no has empezado a dar respuestas». Los ojos del millonario se abrieron de par en par. ¿Respuestas? «Sí. Estás siendo vigilado por más de uno. Alguien en el círculo de tus amigos ha hablado».
No puedes confiar ni en tu sombra, dijo Luis en un tono apagado, como si cada letra fuera una advertencia ominosa. Eso no tiene sentido. ¿Quiénes son? ¿Por qué alguien querría hacerme daño?, preguntó el millonario, sumido en un mar de confusión. Es un juego muy peligroso, interrumpió Andrea. Y me temo que entramos en él sin querer. Es una línea delgada, y una vez cruzada, no hay regreso. La frialdad de sus palabras se filtró en el aire. Era como si una tormenta a punto de estallar se preparara en el horizonte. El millonario no podía quitarse de la cabeza lo que había leído en la nota, las implicaciones de la conexión con sus más cercanos. Tenía que descubrir la verdad detrás de la desconfianza y, sobre todo, el motivo que lo había convertido en objeto de caza. Luis tomó un giro brusco, alejándose de las luces de la ciudad. Sé que esto es confuso, continuó, pero hay un lugar seguro donde podemos hablar y planificar un paso adelante. La ansiedad creció en el pecho del millonario, y un mar de preguntas lo abrumó. ¿A dónde lo llevaban? ¿Era posible que alguien conocido estuviera implicado? Recibió el mensaje en su celular en un momento de vulnerabilidad. Ahora no podía evitar preguntarse si estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras avanzaban por una carretera oscura, un zumbido comenzó a llenarle la cabeza. Una voz desconocida se volvió más clara, exigiendo respuestas que él no podía proporcionar. Justo en ese instante, el celular vibró nuevamente en su bolsillo. Miró la pantalla y su corazón pareció detenerse. Era un mensaje de un número desconocido: el tiempo se acaba. Regresa por lo que es tuyo o perderás más que tu vida. No puedo, susurró mientras un sudor frío le recorría la frente. La presión aumentaba, y la atmósfera se tornó opresiva. Andrea, ¿qué significa esto? ¿Qué he hecho? La asistente se giró hacia él, su mirada revelando una mezcla de determinación y miedo. Eso es lo que tenemos que averiguar antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que construimos, todo lo que representas puede desmoronarse en un instante. El vehículo giró en otra esquina y las luces de un edificio se dieron a ver en la distancia, una especie de refugio en el caos. Mientras la intriga y el miedo se entrelazaban dentro de él, el millonario no pudo evitar preguntarse quién estaba detrás de todo esto. ¿Y cuáles serían las consecuencias de descubrirlo? La camioneta frenó con un chirrido. En ese momento, un ruido ensordecedor resonó, un estruendo familiar. Era un disparo, un sonido que transformó el aire en un frío helado. Ambos, en un solo movimiento, giraron hacia la dirección del sonido, sintiendo que el peligro les acechaba de nuevo. Rápido, dentro, ordenó Luis, abriendo la puerta de la camioneta. Pero algo en su mirada dejaba entrever que el verdadero horror apenas comenzaba a desatarse. Cuando el millonario dio un paso hacia adelante, una voz resonó desde las sombras. No te muevas. El millonario se congeló. La voz era profunda y autoritaria, como un eco que reverberaba en su mente. No era un simple ladrón o un asaltante, esta advertencia traía consigo un aire de peligro inminente. Miró a Luis, buscando protección en su mirada. Pero el conductor ya se había asomado, sus músculos tensos y alerta, atento a cualquier movimiento. ¿Quién eres?, gritó el hombre, intentando mantener la calma mientras su corazón galopaba descontrolado. De las sombras emergió un hombre con una mirada gélida que cortaba como un cuchillo. No estás en posición de hacer preguntas, Rico. Se acercó, su respiración era pesada, y algo en su andar dejaba entrever que estaba acostumbrado a imponer su voluntad. Andrea, temblando, tomó el brazo del millonario. No lo provoques. Necesitamos respuestas, susurró, mientras sus ojos se movían rápidamente en busca de algún camino de escape. ¿Respuestas? Tú no tienes idea de lo que esto significa. El desconocido avanzó un paso, su voz resonando como un tambor. Te dieron una oportunidad, pero no la tomaste. Ahora hay consecuencias. El millonario sintió que su mandíbula se apretaba. ¿Consecuencias de qué? ¿Qué quiere decir con esto? No tienes derecho a preguntar, replicó el hombre, sonriendo fríamente. En su mano brilló un objeto plateado, una pistola. Tienes una decisión que tomar. Regresa lo que te pertenece o perderás a aquellos que amas. ¿Qué diablos estás diciendo?
El millonario se sintió acorralado. La voz le decía que su vida pendía de un hilo, que cada palabra de aquel extraño podía cambiarlo todo. Su mente se agitaba, algo importante debía estar oculto detrás de esta amenaza. Luis se colocó delante del millonario, su mirada fija en el extraño. No tienes que hacer esto. Hay formas de resolverlo sin violencia. ¿Y qué propone el pobre infeliz? El desconocido soltó una risa amarga. Lo que el rico no entiende es que su mundo de lujo es el mismo que necesita ser desmantelado. Te han estado mirando y no has hecho lo necesario. El millonario sentía el sudor frío empañando su frente. ¿De qué está hablando? Yo solo soy un empresario, un hombre que trabaja para convertirse en más. Esa es una mentira, el otro le cortó. Eres una pieza en un juego mucho más grande. Y si no vuelves por lo tuyo, dejas que las piezas caigan. Las advertencias son reales. ¿Quieres que esto termine aquí, o tendrás que ver las consecuencias en tus allegados? El pánico le estranguló la garganta. Su mente giraba rápidamente, y cada segundo que pasaba sentía como el aire se hacía más pesado. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Qué había tenido alguna vez y nunca lo supo? Van a matar a alguien, murmuró Andrea, su rostro pálido como el papel, mientras un atisbo de terror se intensificaba en su mirada. No. Eso no puede suceder. El millonario retrocedió, su pensamiento corriendo por caminos que no sabía. ¿De qué forma podría recuperar lo perdido? ¿Por qué no insistió más en descubrir la verdad tras aquellos que lo rodeaban? Hay un lugar, continuó el extraño, como si adivinara sus cavilaciones. Pero debes ir solo. Solo así podrás comprender el peso de tu pasado. ¿A dónde? La curiosidad se laceraba con el miedo. ¿Acaso piensas que soy tu guía? La vida te trajo hasta mí, pero no elegiré por ti. Actúa y vuelve a jugar por todo lo que dejaste atrás. Con un movimiento rápido, giró la pistola apuntando a Luis. Sal del camino y no interfieras. La tensión era palpable, y los tres se miraban con desconfianza, como si en cualquier momento el caos pudiera estallar. Luis, cruzando los brazos con una firmeza intrépida, solo podía responder. No puedes forzarlo a tomar decisiones. Elige tu camino, pero no creas que este tipo de situaciones se resuelven sin repercusiones. Párate, gritó el extraño, el caos resonando en su voz. Ahora o nunca. Lo que has perdido, vuelve a arrebatarlo o pasarás a ser uno más del montón. El millonario sabía que podía correr, o quedarse y enfrentar lo inevitable. ¿Podría arriesgarlo todo por desconocidos? Y lo más escalofriante, ¿cuál? Sería su verdadera conexión con este dilema. Mientras contemplaba lo que podía ser su última elección, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Qué harás? La pregunta flotó en el aire, amplificando la tensión como si el tiempo mismo estuviera observándolo maliciosamente. El ultimátum resonó en su mente, desgarrando la paz que alguna vez conoció. El millonario tragó saliva, incapaz de separar su mente del temor que lo envolvía. El extraño había puesto su vida en una balanza, y él era el único capaz de decidir favor o desgracia. Cada músculo de su cuerpo se tensaba mientras enfrentaba la mirada glacial del hombre. Sin poder evitarlo, se sentía como un venado atrapado por las luces de un automóvil. Desaparece de aquí, protestó Luis, su voz firme pero con un trasfondo de desesperación. No permitiré que le hagas daño. Oh, ¿de verdad? ¿Vas a protegerlo con tu vida? El extraño rió con desdén, como si la situación fuera un juego. Un juego mortal en el que se burlaba de ellos. Tú no sabes de lo que estás hablando. No tienes idea de lo que perderás si le dejas continuar. El millonario sintió que su sangre se helaba. Era como si cada palabra de aquel hombre le recordara un secreto oculto, y al mismo tiempo un dolor olvidado. Cada parte de él gritaba por escapar, pero su instinto lo mantenía parado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? La respuesta se deslizó por sus labios, atormentada y ansiosa. El extraño hizo una pausa, dejando que el aire pesado absorbiera sus palabras. Tienes que ir al lugar donde todo comenzó. Al final del camino que pensabas que conocías.
Allí tendrás las respuestas y podrás decidir si estás dispuesto a luchar por lo que te pertenece o dejarlo marchar. Con un gesto calculado, retrocedió y apuntó la pistola de nuevo hacia Luis. Solo tú. No quiero más sorpresas. El sudor resbalaba por la frente del millonario. La angustia estrangulaba su pecho mientras pensaba en Andrea, su rostro lleno de miedo. No lo hagas, no tienes que hacerlo. Solo la voz de Andrea se quebró, y el latido de su corazón retumbaba en su cabeza. Basta. Acepta tu destino, el extraño le interrumpió, la impaciencia marcada en su tono. No estoy aquí para jugar a los héroes. No tienes tiempo. El millonario asintió lentamente, su mente ahora funcionando casi en piloto automático. La idea de enfrentar su verdad lo consumía, pero sabía que no podía permitir que Luis o Andrea estuvieran en peligro. Entre la marchita esperanza y el amargo miedo, un plan desenfrenado comenzó a formarse en su interior. Está bien, iré a ese lugar, pero solo si dejas a mis amigos en paz. La determinación emergió en su voz, inesperada y potente. Billete de ida al destino más incierto, pero él estaba dispuesto a jugar su última carta. El extraño inclinó la cabeza, evaluando la propuesta. Un trato por ahora. Pero ten cuidado. El pasado es un enemigo astuto, y las sombras que dejaste atrás son aún más peligrosas. Mientras el extraño retrocedía hacia las sombras, una niebla de incertidumbre envolvió al millonario. ¿Cuál es este lugar? ¿Qué debo esperar allí? La ansiedad perforaba sus pensamientos. Busca la antigua estación de trenes en la calle 7. Allí hallarás lo que perdiste, pronunció el extraño, antes de disolverse en la oscuridad de la noche. El millonario sintió que todas sus fuerzas flaqueaban, una mezcla de terror y valor burbujeaba dentro de él. ¿Y si no vuelvo?, preguntó, más para sí que para los demás. Debes volver, murmuró Andrea, tomando su mano, sus ojos brillantes de esperanza y miedo a partes iguales. No podemos permitir que esto termine aquí. Mientras el millonario se encaminaba hacia la estación, un nuevo dilema se gestaba en su mente. Cada paso tembloroso era un recordatorio de que su pasado no solo estaba acechándolo, sino también la clave para salvar todo lo que había construido. ¿Podría enfrentar sus demonios y rescatar su vida? ¿O se convertiría en víctima de su historia olvidada? Mientras las sombras se alargaban a su alrededor, una revelación oscura golpeó su conciencia. Quizás el verdadero enemigo siempre estuvo dentro de él. Con cada paso que daba, la incertidumbre se convertía en un eco aterrador. Cuando llegó a la estación, las luces temblorosas iluminaron un camino repleto de preguntas sin respuesta. ¿Encontraría su salvación, o se perdería para siempre en la oscuridad de su propia historia? La estación de trenes estaba sumida en una penumbra inquietante. Maderas crujían bajo sus pies mientras el millonario se adentraba en ese lugar que una vez sirvió de cruce de caminos. Su corazón latía en un ritmo frenético, el eco resonaba como un faro de advertencia. Aquí, los fantasmas del pasado susurraban secretos que él había enterrado. La brisa fría que soplaba daba la sensación de que algo acechaba, vigilando sus movimientos con ansias. Paseó la mirada, buscando pistas. Las luces titilantes proyectaban sombras danzantes en las paredes desgastadas, y en un rincón se podía ver un viejo banco cubierto de polvo. En su mente, cada detalle que captaba le traía recuerdos de tiempos pasados que creía haber dejado atrás, ese primer amor, la traición de un amigo. Todo lo que había olvidado estaba en la atmósfera, como un espeso manto. Mientras avanzaba, un fuerte olor a humedad y orines de roedores le golpeó. Tenía que seguir, pero el temor lo sujetaba como un puño en su pecho. En ese instante de duda, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se detuvo y observó, tratando de discernir si algo iba a suceder. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Era casi imperceptible, pero resonaba en sus oídos como un eco familiar. ¿Por qué volviste?, le preguntó una voz suave y aterradora. Se giró bruscamente, viendo la figura de una mujer de cabello oscuro y desgastado. Su rostro era un lienzo de dolor y desilusión. Todo en ella le era conocido, aunque no podía concretar por qué. ¿Eres tú? ¿No puedes estar aquí?, gritó el millonario, retrocediendo mientras una oleada de recuerdos le abrumaba.
Su mente retrocedió años, a promesas no cumplidas y decisiones que le habían costado más de lo que podía imaginar. ¿Viniste por respuestas, no? La mujer se acercó lentamente, sus ojos destellando una mezcla de tristeza y determinación. Pero las respuestas no siempre son lo que deseamos escuchar. Todo lo que hiciste, cada elección, te ha llevado hasta aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca me dijiste nada?, balbuceó el hombre, incapaz de contener la rabia que hervía en su interior. Las emociones lo abrumaban, y se sintió un niño otra vez, perdido y asustado. Las luces empezaron a parpadear con más intensidad, dejando en evidencia las grietas en la oscuridad. Porque mi dolor fue tu creación. Te perdí, y perdí también mi vida. Te busqué en cada rincón, tratando de encontrar respuestas, pero el único lugar donde las encontré fue en lo que dejaste atrás. Las palabras de la mujer resonaban como un mantra, desbordando el control del millonario. Sabía que debía seguir adelante, buscar respuestas. Pero enfrentarse a su pasado, a este demonio encarnado en una mujer, lo paralizaba. Lo que perdiste está aquí. Tienes que decidir si seguirás huyendo de tu verdad o si enfrentarás las consecuencias de lo que hiciste. Su tono se tornó frío y directo, como un azote. Él tragó saliva, sintiendo que el aire se volvía escaso. Mientras su respiración se aceleraba, la visión de la estación se distorsionó. En cada rincón parecía haber un eco de lo que había abandonado. Con un último empujón de fuerza, el millonario se acercó a la mujer. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dónde encuentro lo que he perdido? La mujer levantó una mano, señalando hacia las vías oxidadas. La respuesta se encuentra en el tren que no tomaste, el que dejó detrás las promesas no cumplidas. Sin pensar, dio un paso hacia las vías. Sabía que no había marcha atrás. Cuando el sonido de un tren lejano resonó en sus oídos, una sensación de urgencia lo invadió. ¿Sería el tren de su pasado o la última oportunidad de su salvación? En ese instante, una luz brillante apareció en el horizonte, y el miedo y la esperanza chocaron en su interior. Tendría que saltar a la incertidumbre y abrazar lo desconocido. Pero, antes de hacerlo, una voz familiar resonó en su mente: recuerda, el pasado no siempre está dispuesto a dejarte ir. Con ese aviso marcando su camino, enfrentó el eco del destino. ¿Lograría finalmente liberarse de los grilletes de su propia historia? ¿O el pasado lo atraparían eternamente, arrastrándolo hacia la oscuridad que una vez intentó dejar atrás? La decisión caía sobre sus hombros, y el tren estaba a punto de llegar. El rugido del tren se acercaba, violento y eléctrico, un monstruo de metal que parecía cobrar vida. El millonario, paralizado ante las vías, sintió como el sudor le empapaba la frente. El brillo de las luces se intensificaba mientras el convoy se aproximaba, el sonido se convertía en un mantra que borró el susurro de la mujer. ¿Qué pasa si lo que encuentro aquí es aún más doloroso?, se preguntó, incapaz de apartar la mirada de la figura emitida por la luz. La mujer hizo un gesto, como si leyera sus pensamientos, y acercó su rostro al suyo. Las verdades duelen, pero también liberan, dijo, y en sus ojos había un fuego que podía consumirlo todo. Consumiéndose en la confusión, piensos contradictorios cruzaban su mente, de un lado la necesidad de encontrar respuestas, del otro, el temor a lo que esas respuestas pudieran desencadenar. La oscuridad lo devoraría si no se atrevía a saltar, pero, ¿y si el tren traía consigo un destino aún más oscuro? De pronto, un ruido ensordecedor interrumpió sus cavilaciones. La estación vibró bajo el peso del tren, y sintió que el suelo temblaba a sus pies. Ya no había tiempo para más preguntas. Con un grito ahogado, se lanzó hacia las vías. Al instante, una mano fría le agarró la muñeca, deteniéndolo. ¿Estás listo para enfrentar lo que hiciste? La mujer lo miró fijamente, como si su vida dependiera de la respuesta. El corazón le palpitaba con fuerza mientras la luz del tren lo envolvía. No tengo opción, murmuró, sintiendo que la única salida era a través de esa oscuridad. Era ese tren o continuar viviendo atrapado en su pasado. El rugido del tren llegó a su clímax. Cuando el aire se llenó con el fragor de la máquina, hizo un último esfuerzo por liberarse del agarre de la mujer. Al soltar su mano, se sintió caer,
pero la certeza de que era él quien debía decidir pesó aún más en su interior, y justo cuando el primer vagón pasó, un destello de colores brillantes brotó entre las sombras de la estación. Unos ojos curiosos lo observaban desde el interior del tren, la niebla se disipó y, en una secuencia que parecía sacada de un sueño febril, reconoció los rostros de las personas que una vez amó y traicionó. La visión lo abrumó. Dulce y dolorosa, como una canción melancólica que nunca pudo olvidar. ¿Qué significa esto?, gritó, buscando respuestas en todas aquellas miradas. No puedes huir de nosotros, insistió la mujer, ya más cerca que nunca, y fue entonces que supo que no eran solo recuerdos, sino una manifestación de su pasado, una representación de cada error, cada decisión que había tomado. La tristeza y la ira danzaban entre ellos, una coreografía de dolor. El tren se detuvo en su esplendor, y la mujer le dio un último empujón, dejándolo caer hacia el interior. El millonario atravesó las puertas, sus piernas temblorosas acompañando su camino hasta sentarse en un asiento vacío. A su alrededor, el eco de murmullos se levantó, un coro que hablaba de secretos y de pérdidas. Esto es solo el principio, escuchó, y cada palabra golpeó su pecho como si el tren pudiese desatar una tormenta de revelaciones en su ser. La máquina empezó a moverse, y la estación se desvaneció en la distancia. Pero entonces, antes de que pudiera relajarse, una figura conocida apareció ante él. «Sabes que no todos regresan», le advirtió esa voz, una sombra del pasado que había dejado atrás. Una risa tensa recorrió el vagón. El millonario sintió que el aire se hacía espeso, y las miradas a su alrededor se volvieron más interrogantes, más inquietantes. ¿Estás listo para enfrentar lo que dejaste atrás, o el viaje te llevará a un destino que ni siquiera te imaginabas? La figura desapareció, dejándolo con una pregunta estancada en el aire. El tren aceleró en las oscuras vías. Con cada instante, una sensación de que los próximos pasos que daría marcarían el final o el inicio de una nueva historia. La pregunta seguía resonando en su mente mientras el tren se adentraba en la negrura. ¿Qué buscaría realmente al final de este viaje? ¿Devastador? La sombra del pasado se desvaneció, pero en su lugar, surgía un silencio inquietante. El millonario se acomodó en su asiento, sintiendo el frío de la tapicería mientras los murmullos a su alrededor crecían en intensidad, como ecos de una tormenta que se avecinaba. Allí, en ese tren que serpenteaba por la oscuridad, se encontraba atrapado entre el horror y la curiosidad. Miró a su alrededor buscando algún indicio de lo que sucedía. Rostros pálidos y ojos profundos lo observaban, cada mirada parecía contar una historia de dolor y traición. En el vagón, el ambiente se llenó de una energía tensa. Sentía que cada pasajero conocía su secreto, la carga que llevaba a cuestas. ¿Eso era lo que la mujer había querido decir? Que no podía escapar de la verdad. El tren empezó a chocar rítmicamente contra las vías, marcando un compás constante que acentuaba su creciente ansiedad. Cuando se obligó a mirar de nuevo hacia el pasillo, una figura se acercó. Era un hombre de semblante familiar, con el cuerpo encorvado y un brillo en los ojos que evocaba recuerdos lejanos. «Solo viniste a ver el desastre que llenaste», dijo el hombre con una voz que parecía resonar con la tristeza de un viejo amigo. Era como si cada palabra estuviera impregnada de una historia compartida, una pasión que se había torcido en dolor. «¿Qué haces aquí?», le respondió el millonario, tratándose de contener. «No hay nada que puedas reprocharme». «Nada», replicó el hombre, haciendo una pausa. «¿Y todas las vidas que destruiste? Te miran como a un espectro, aguardando justicia. Este viaje será un juicio». El corazón del millonario latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de guerra. La sensación de que todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor se volvió palpable. El tren seguía avanzando, y con cada metro que recorría, la creciente presión lo obligaba a confrontar aspectos de sí mismo que había intentado olvidar. «Te creías libre», continuó el hombre, su tono cargado de ironía. «Cada decisión tiene consecuencias», él lo dijo y tú te negaste a escucharlo. Las palabras retumbaron en su cabeza. ¿Había sido realmente libre? La imagen del hombre estaba tan presente, su consejo había sido ignorado en el pasado. La traición que había llevado a cabo se mezclaba con el eco de esa moralidad. Al caer en un abismo de recuerdos,
Comprendió que este viaje no era solo una travesía física, sino una profunda exploración de su propia psique. Recordó sus elecciones, las decisiones egoístas que habían dejado huellas imborrables en otros. Y lo más aterrador, se dio cuenta de que esa sombra no era más que la proyección de su propia culpabilidad. El vagón se oscureció un poco más y un aire gélido comenzó a soplar, arremolinando los cabellos a su alrededor. Un silencio aterrador se cernió sobre el grupo, envolviendo cada conversación en un velo de expectación. La mujer apareció de nuevo, su mirada ardiente como fragor de llama. ¿Listo para tomar la decisión más difícil de tu vida?, preguntó. Este tren no solo te muestra lo que has sido, sino también lo que podrías llegar a ser o lo que podrías perder. Sacudido por su presencia, comprendió que el tren no era solo un medio de transporte. Era un escenario donde cada pasajero tenía su propio relato, y cada relato estaba entrelazado. Tenía que notarlos, entender sus historias. ¿Qué quieres de mí?, dijo el millonario, sintiendo la presión intensificarse. Quiero que decidas, contestó la mujer, acercándose lo suficiente para que sus ojos se cruzaran. Afróntalo o escápate, pero elige pronto. El destino no esperará. El silencio volvió a llenar el vagón, ahora espeso y lleno de tensión. La mirada de los demás pasajeros se centraba en él, como si supieran que su elección podría cambiar el rumbo de todos. El tren silbó, frenó abruptamente, y una pregunta urgente surgió: ¿qué parte de su vida estaba dispuesto a sacrificar para encontrar la redención? Como un relámpago iluminando la oscuridad, una visión aterradora se dibujó en su mente. Ante la incertidumbre, un nuevo miedo se alzó y, antes de que pudiera prepararse, el tren volvió a arrancar. Un nuevo destino lo aguardaba, pero esta vez con un peso aún mayor. ¿Podría enfrentar finalmente a los fantasmas que llevaban años persiguiéndolo o cedería ante el miedo de su propia verdad? Las luces del tren titilaron al fondo, una señal de que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón palpitante, el millonario se aferraba al asiento, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Cada rostro a su alrededor lo miraba, ojos acusadores, llenos de historias que se entrelazaban con la suya. La mujer, cuyo nombre todavía no conocía, lo observaba esperando su respuesta, dejándolo acorralado dentro de su propia incertidumbre. El tren se movía por un túnel oscuro, y en su mente resonaban las palabras: el destino no esperará. Era un recordatorio de que el tiempo apremiaba. Había estado huyendo de su pasado, pero ahora, en ese vagón, se vio cara a cara con todo lo que había querido dejar atrás. La culpa y la redención se erguían como sombras ante él, recordándole que no podría escapar. Debo tomar una decisión, murmuró, su voz casi ahogada por el estruendo del tren que avanzaba implacable. La mujer asintió, como si supiera que ese momento llegaría, y su mirada le proporcionaba una mezcla de aliento y desafío. Cada opción tiene su peso, le advirtió ella. ¿Qué serás capaz de cargar? Mientras el tren serpenteaba, imágenes comenzaron a fluir en su mente: los amigos que había traicionado, las promesas no cumplidas, el amor perdido. Todo lo que alguna vez había creído que podía dejar atrás se desataba como un torrente. Entonces, comprendió que su viaje no era solo hacia la redención, sino también hacia la aceptación de su propio dolor. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad, incluso si es devastadora? La mujer le lanzó su pregunta sin tapujos, y él sintió que el aire se volvía más denso. Sabía que enfrentar la verdad podría cambiarlo todo, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía paralizado. En lo más profundo de su ser, una chispa de valentía empezó a encenderse. Sí, respondió con firmeza, mirando a la mujer a los ojos. Estoy listo. Quiero entender lo que he perdido. Entonces, prepárate para lo que vendrá. La mujer se desvaneció, dejándole solo en el vagón, pero ahora sentía una fuerza renovada. Se encontraba en movimiento, no solo en el tren, sino en su vida. Enfrentaría su pasado, no como un esclavo de los recuerdos, sino como un hombre que busca la verdad. De repente, un ruido desgarrador sacudió el vagón. Las luces parpadearon y un viento helado sopló a través de las rendijas. En medio del estruendo, un grupo de pasajeros comenzó a murmurar. La atmósfera se tornó pesada, como un presagio de lo que estaba por venir. Un hombre con un rostro marcado por la angustia se acercó a él. Tú eres el responsable de todo. Nos perdiste a todos.
La mirada acusadora atravesó el aire como un cuchillo, y el millonario sintió que el dolor volvía a inundarlo. Lo sé, respondió, tembloroso. Y estoy aquí para aceptar lo que he hecho. Déjame en paz o ayúdame a encontrar respuestas. El hombre observó al millonario, su expresión se suavizó. Es lo que siempre quisimos. ¿Pero estás listo para soportar la carga de tus decisiones? El millonario asintió, ya no sintiendo miedo, sino un propósito renovado. Sí. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. El hombre sonrió lentamente, como si finalmente entendiera su camino. Entonces, lo que quedó atrás no será una carga, puede ser tu liberación. Afuera, la oscuridad comenzaba a despejarse, dando paso a una luz brillante. Con cada kilómetro recorrido, el tren acercaba al millonario a su destino final, donde sus secretos, pérdidas y redención lo esperarían. Finalmente, el tren se detuvo con un chirrido agudo. Las puertas se abrieron, y un aire fresco y vibrante los recibió. Él dio el primer paso, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. Descubre lo que hay en tu corazón. Acepta tu pasado y el futuro será tuyo, le dijo la mujer justo antes de desaparecer definitivamente. El millonario se encontró en una plaza familiar, rodeado de rostros que conocía. Eran todos aquellos a quienes había fallado. Recordó sus risas y lágrimas, y entendió que no podía cambiar el pasado, pero podía comenzar de nuevo. Lo siento, gritó al aire, y sus palabras resonaron como un eco en la plaza. ¿Puedo cambiar? Estoy aquí para ustedes. La multitud lo miró en silencio, y luego, lentamente, comenzaron a acercarse. Las sonrisas se fueron dibujando una a una, y el millonario sintió el peso de su culpa desvanecerse con cada paso que le ofrecían. Era un nuevo comienzo. Mientras daba la vuelta, el viento suave sonaba como un murmullo amistoso. Y en su pecho, un nuevo fuego ardía, la luz de la esperanza. Había enfrentado su peor temor, y había ganado. Así, en la plaza, se encontró no solo con quienes había perdido, sino con un propósito renovado. Todo lo que había anhelado estaba ahora frente a él, y por primera vez, se sintió completamente libre, y así terminó su viaje, pero no su historia. Cada día sería una nueva oportunidad, un recordatorio de que el pasado no define el futuro, y el amor es siempre la respuesta más poderosa. Este es el momento decisivo en tu vida. No puedes quedarte atrás. Necesitas actuar. Suscríbete inmediatamente. Así no te perderás nuevas historias impactantes, que solo un verdadero fan puede comprender. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es vital, y quiero que sigas siendo parte de nuestra comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No puedo esperar a escucharte. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión poderosa. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu participación marca la diferencia.